Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Grábese eso, porque luego le voy a pedir que me lea lo que le acabo de leer, que me lo repita para que se le quede grabado allá en lo profundo de su corazón. Oiga lo que le voy a decir. No solamente ponga atención en la escritura que vamos a estar leyendo. Ponga mucha atención en cada palabra que yo le voy a estar diciendo. No le estoy diciendo que ponga atención en mis palabras porque quiera yo aparecer como alguien muy importante para usted. Eso a mí me tiene sin cuidado. Pero es que cada palabra que yo le voy a decir o cada frase que yo le voy a dar tiene relación con lo que usted va a estar leyendo. De manera que aparte de lo que usted lee, la explicación que yo le dé, los ejemplos que yo le dé, le van a ayudar a tener la revelación completa. ¿Qué es lo que le leí hace un momento? A ver quién me lo va a repetir. Apocalipsis 4:1. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí nos detenemos. Acuérdense que en estos últimos años estoy buscando, cuando leo una escritura, ir exactamente al punto donde necesitamos empezar a leer para entender mejor. Porque lo que podamos leer antes o después puede obligarnos a dar una explicación, y por eso es que muchos enseñadores comienzan por Génesis y terminan en Apocalipsis. Lo mueven a usted por toda la Biblia y al final usted no sabe ni qué le dieron. Ojalá que me entienda. Por eso yo en estos últimos días estoy haciendo eso, leyéndole exactamente lo que necesitamos para nuestro tema. Y ahí tenemos al apóstol Juan, que es el que está diciendo esto. Y esto es algo que muchos hermanos no lo sabían. Levanten la mano los que no sabían que era el apóstol Juan el que está diciendo esto. Hay muchos hermanos que no lo sabían. Amén. Ahora ya lo van a saber. El apóstol Juan dice: miré y vi una puerta abierta en el cielo. Grábese esto. Nosotros, humanamente hablando, como oímos que dice el apóstol Juan que miró una puerta abierta en el cielo, inmediatamente pensamos en una puerta. Y pensamos en el cielo con una puerta en el cielo. Pero lo que realmente está diciendo es que Dios le permitió tener una visión de lo celestial. Y para eso Dios tuvo que sacarlo del ambiente terrenal para introducirlo en lo que es celestial. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Sí me va entendiendo? ¿Se da cuenta por qué le digo que si pone atención a lo que está leyendo y tiene la revelación, usted puede tener sanidad en su cuerpo? ¿Por qué? Porque usted va a estar teniendo la revelación de que de pronto el Dios de los cielos ya no a Juan ya le sucedió hace más de 2000 años, ahora es usted, ahora soy yo, quienes somos introducidos a la misma gloria de Dios. Que tengamos de parte de Dios la revelación que ahora no es ya el apóstol Juan, que somos usted y yo los que recibimos el privilegio glorioso de descubrir lo que hay en la gloria de Dios. Y si nosotros tenemos el privilegio glorioso de descubrir lo que hay en la gloria de Dios, haga de cuenta que usted se está introduciendo en la gloria de Dios,
Y en la gloria de Dios, hermanita, no entran piernitas enfermas, no. Cuando logremos nosotros ubicarnos en la gloria de Dios, de pronto nos vamos a olvidar de los problemas físicos que tenemos, y cuando volvamos a sentirnos que estamos aquí, vamos a sentir que ya tenemos todo lo demás bien. Ojalá que me entienda. Ojalá que el Señor comience a glorificarse en cada uno de nosotros, porque no estamos leyendo cualquier periódico, cualquier revista. Estamos leyendo el libro de los testimonios de Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Aquí no es Rafael Rodríguez el que te está lavando el coco, como dicen ahí. Es el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Cristo, el cual está diciendo: yo miré y se abrió la gloria de Dios. Yo miré y Dios me recorrió la cortina de la gloria de Dios. Yo de pronto me di cuenta que estaba descubriendo lo que era la gloria de Dios. Una vez más dice: y miré, y he aquí una puerta. ¿Qué? ¿Una puerta qué? Abierta. Fíjese bien. Y grábate esto, hermano, grábate esto, hermana. Cualquier persona ajena a las cosas de Dios puede tomar la Biblia y puede leer esto que tú estás leyendo y puede no tener la revelación. Aún pueden ser predicadores que tienen muchos años predicando, pueden ser predicadores muy reconocidos y pueden estarles hablando eso a la gente, y la gente puede no tener ninguna experiencia. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es gloria para ellos, atención para ellos. Pero si estamos buscando la gloria de Dios, la gloria para Dios, y estamos buscando que el nombre del Señor sea glorificado, algo glorioso tiene que estar sucediendo en esta noche. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y me había comprometido a que ya no iba a gritar. Dice aquí: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Grábate lo que viene enseguida. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Qué tremendo, ¿no? ¿Te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? Estás escuchando a un testigo. Estás escuchando a alguien que vio la gloria de Dios. Y si Juan el apóstol estaba viendo la gloria de Dios, y Dios le dijo: escribe esto en un libro y mándalo a las iglesias, era con el propósito que las iglesias también tuvieran la revelación de lo que el apóstol Juan estaba viendo. ¿Me entiendes, hermano? De otra manera, pues Juan lo recibe, Juan se lo goza y se acabó. Pero ¿por qué está en el libro santo de Dios? ¿Por qué aparece ahí? ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque en aquel tiempo, cuando Dios le dio esta revelación al apóstol Juan, la iglesia estaba pasando por unas luchas terribles. Simplemente Juan estaba teniendo esta revelación en una isla, la isla de Patmos. O sea que Juan era una persona que donde quiera andaba hablando del Señor, dando testimonio del Señor.
y tanto andaba hablando de Cristo que les fue molestia a todos. Les fue un estorbo. Imagínate cómo era al hablar del Señor, que les fue estorbo, y para que ya no inquietara a nadie, lo mandaron a una isla solo por allá, diciendo: allá en esa isla nadie lo va a escuchar. Eso es lo que dijeron ellos. Pero mire lo que está sucediendo ahora, más de 2000 años después. Estamos escuchando el testimonio de Juan, al que mandaron a la isla de Patmos, al que lo expatriaron por allá, al que sacaron de entre la sociedad. Nos está llegando fresquecito el testimonio. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. La iglesia sufría, pasaba por problemas difíciles, y Dios le da a Juan esta visión. Ojalá que me entiendas. Yo creo que estamos entrando en un tiempo muy terrible, en un tiempo muy difícil, y yo espero que los predicadores de esta iglesia le permitan al Espíritu Santo que los sature y que los llene con estos mensajes, para que en estos tiempos tan difíciles venga a ser como un ungüento rico, suave, que nos suaviza las heridas, y que venga a ser como una motivación, la que nos inquiete y que nos levante como guerreros en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana? La iglesia siendo perseguida, los apóstoles, que eran los más fuertes, los que tenían que ir al frente, allá estaba Juan en una isla, y los demás, ya los demás los habían matado. O sea que casi todos murieron sacrificados. Acá quedaba nada más Juanito, y lo tenían por allá en una isla. O sea, en el tiempo más difícil de la iglesia, el Señor le da la visión a Juan y dijo: envía esto a las 7 iglesias. De acuerdo a lo que hemos entendido, los que hemos estudiado la palabra de Dios, el número 7 en la Biblia es plenitud, es totalidad. Por lo tanto, cuando dice escribe esto y mándalo a las 7 iglesias, quiere decir mándaselo a la iglesia por todas partes del mundo, que la iglesia en todas partes del mundo se dé cuenta que no son solamente un grupo de personas que andan ahí por la tierra religiosos como el resto de los demás, sino que van por una visión espiritual, que van en esta tierra como los demás, pero llevan una visión clara de lo que es el reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, ¿vamos entendiendo el libro de Apocalipsis? Le comencé por aquí porque luego estas mismas escrituras nos van a llevar al principio. Pero le voy a adelantar algo. Casi todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con el tiempo de los juicios a este mundo, con el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, vamos a estar descubriendo todo lo que ha de suceder en el futuro, y vamos a estar descubriendo todo lo que ya está sucediendo en estos días. Oiga lo que le voy a decir. Yo comencé a conocer las cosas de Dios y a aprender de la Biblia en el año 1977. O sea que me falta muy poco para llegar a 50 años conociendo la Biblia. Y apenas en 50 años ya estoy descubriendo cosas que hace 20, 30 y 40 años prediqué yo como una profecía que se cumpliría en el futuro.
Y ya ahora las estoy predicando y les estoy diciendo, esto antes yo creía que era en un futuro muy lejano, pero ya tenemos las profecías cumpliéndose y les doy pruebas de ello. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Le voy a leer un poquito más y dice: miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahí me voy a detener un poquito, porque ahí hay algo que llama mi atención, donde dice el apóstol Juan, la voz que yo oí. ¿Qué más dice? Antes de eso, oiga, esa, la primera voz. Por eso, hermanos, yo uso en ocasiones diferentes versiones de la Biblia o Biblias traducidas por diferentes personas, porque algunas personas nos dan algo más claro. ¿Qué dice ahí, hija? La primera voz que oí, deténgase ahí. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Está diciendo que antes de ahora, porque ahora hay una voz que le dice sube. Y lo que está diciendo ahí, esa voz yo ya la había escuchado antes, primero, antes que ahora. Y yo les quiero decir, hermanos, y pongan mucha atención, yo sé que voy a salir en contra de muchos enseñadores, pero ¿qué le vamos a hacer? Acá no se pueden tener compadres. Hay muchos enseñadores que dicen, ahí donde esa voz dice, sube acá, es el arrebatamiento de la iglesia. No, hermanos, no es así. ¿Pero por qué, hermano? Porque ahí el que está hablando es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan está dando testimonio que él fue a quien se le mostró la gloria de Dios, que a él se le recorrió la cortina para ver la gloria de Dios, que él era el que tenía el privilegio de poder ver la gloria de Dios, y que aquella voz le dijo, sube. Y eso de sube y baja y ven, todo eso, hermanos, es para que nosotros entendamos. A la gloria ni se sube ni se baja, pero se nos dan esas formas para que nosotros entendamos que Dios es más alto que nosotros, que está en las alturas, y que nosotros estamos más abajo. Y que cuando se trata de ir a Dios hay que subir. Eso es para que nosotros entendamos. Pero yo le digo una cosa, con respaldo en la palabra de Dios. Sabemos que existe la gloria de Dios, pero a la misma vez, en este momento, aquí donde estamos, aquí está Dios. Y no podemos ver a Dios, y no podemos ver la gloria de Dios, pero aquí está Dios y aquí está su gloria. Y si a Dios le place, aquí en este momento, tú no necesitas subir ni bajar. Aquí simplemente la gloria de Dios te recibe, te absorbe, y cuando menos acuerdas ya estás en la misma gloria de Dios. Ya no se trata de subir o de bajar, sino de manifestarse la gloria de Dios, de hacerse sentir, de que podamos darnos cuenta que está entre nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué le pareciera si de pronto
No digamos que se abra la gloria de Dios y te metas a la gloria de Dios. Que se manifieste la gloria de Dios en medio nuestro. Que a Dios le plazca que tú y yo tengamos una experiencia de lo que es estar dentro de la gloria de Dios, sumergidos en la gloria de Dios, inmersos en la gloria de Dios, saturados de la gloria de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, les digo, hay que respetar a quien predica de la Biblia, pero no hay que creerlo todo como lo dice. Porque hay enseñadores, como le digo, que de pronto dicen, mire, aquí donde dice, sube acá, es Cristo ordenando a la iglesia que suba y es cuando la arrebata. No, hermanos, ahí se le está dando la revelación solamente al apóstol Juan. Y él es el que está adentrándose en la gloria de Dios. Y él está dando un testimonio y dice, escuché la voz. Ahora sí léeme la parte esa completa. A ver, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Ahí detengámonos, sube acá. Lo que está diciendo ahí el apóstol Juan, que oyó una voz que ya había escuchado antes, y esa voz es la voz de Cristo. Y esa voz de Cristo no solo le autorizó, no solo le dio permiso, sino le mandó. Nosotros leemos que dice, sube acá, pero deberíamos de verlo, adéntrate en la gloria de Dios, ¿verdad? Está abierta la entrada a la gloria de Dios. Tienes acceso a entrar a la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, vayamos a comprobar lo que dice el apóstol Juan. Por eso es tan interesante tener la revelación de la palabra de Dios, porque ahí Juan está dando testimonio y dice, la voz que yo oí primero y que es tan potente como el ruido de muchas aguas, es la que me dijo, sube acá. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer versículos 9 y 10. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Imagínense que le voy a dedicar estos estudios hasta que terminemos el Apocalipsis. Dice así, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Se recuerda que íbamos a descubrir? Íbamos a descubrir que allá en el capítulo 4, el apóstol Juan dijo, una voz muy potente que era como el sonido de muchas aguas, una voz que ya me había hablado antes, ahora me dijo, sube o entra en la gloria. Vamos a compartirlo y vamos a comprobarlo. ¿Ya lo tenemos? Mira lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Yo no sé si en tu Biblia hay alguna inscripción en letra negra antes de empezar a leer. ¿Hay algo ahí escrito? ¿Hay algo en letra negra? ¿Qué dice? Oiga, la visión del Hijo del Hombre.
una visión del Cristo de la gloria. Mire qué tremendo. Hermanos, esto es serio. El apóstol Juan, no se olvide que fue uno de los que llamó el Señor para que lo acompañara cuando iba el Señor ahí por las orillas del mar de Galilea, y andaban Juan y su hermano Jacobo trabajando con su padre, remendando las redes que se les habían roto, y pasó el Señor y los llamó y les dijo: síganme. Ahí estaba el apóstol Juan, y siguió el apóstol Juan al Señor, anduvo con él hasta que el Señor murió y resucitó y se fue. Pero yo quiero que pongas atención, hermano, hermana, para que puedas darte cuenta de quién es el Jesús a quien tú ahora conoces. ¿Cómo, hermano Rodríguez? Usted me está intrigando. Pues ¿qué no es el mismo Jesús? Mira, el apóstol Juan caminó con el Señor Jesús, que lo llamó cuando estaba remendando las redes con su padre. Era el Señor Jesús un ser humano semejante a nosotros. Caminó con él, lo vio sudar, lo vio tener hambre, lo vio sufrir y lo vio morir. Pero este Jesús que ahora vas a descubrir tú, hermano, no parece ser el mismo que había conocido Juan. Y te digo esto para que tú sepas que aunque caminamos con Jesús, no estamos caminando con el Jesús que apresaron los judíos, los sacerdotes, al Jesús que llevaban de Herodes a Pilatos, al Jesús que abofetearon, al Jesús que crucificaron. Este es otro Jesús. Ojalá que logres descubrirlo, porque en esta noche puedes tener un encuentro con ese Jesús. Mira lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Comenzamos con esa inscripción en letra negra que dice: una visión del Hijo del Hombre. Esto no está en la Escritura. O sea, esto es algo que el que tradujo la Biblia de los originales a nuestro idioma le puso ahí como diciendo: quiero que sepas lo que vas a descubrir ahí. Vas a tener una visión del Cristo glorificado. Ya no del Cristo que nació de María, ya no del Cristo que anduvo por acá hablando del reino de Dios, ya no del Cristo que crucificaron. Ahora vas a conocer al Cristo resucitado y glorificado. Oiga, eso se siente diferente. No es lo mismo, hermano, hermana, creer en un Cristo muerto nada más. No es lo mismo creer en un crucifijo que traigamos colgado aquí, sino tener la revelación de que estamos sirviendo al Cristo que murió, pero que también resucitó y que está en gloria y que todo está bajo su poder. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire lo que dice aquí. Ya comenzamos a leer. Yo, Juan, está dando testimonio el apóstol Juan, vuestro hermano o hermano de ustedes. ¿Por qué dice yo, Juan, vuestro hermano? Porque esta es una carta que está enviando a las iglesias. Y el apóstol Juan era una autoridad en la iglesia. Como ya no estaban los demás apóstoles, entonces él fungía, o él estaba representando a todo el cristianismo. Era una autoridad para todos los cristianos. Era el hermano mayor, bendito sea el nombre del Señor. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe
por eso a veces no me gusta leer esta Biblia, porque puede ser que algunos de nosotros que no estuvimos tanto en la escuela no entendamos muy bien la palabra copartícipe. A que nos digan, el que participa contigo o el que participó contigo, juntamente contigo. Entonces dice, yo Juan, vuestro hermano, hermano de ustedes, y que también participo como ustedes de los sufrimientos. Mire qué precioso. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Note aquí viene lo glorioso. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Me mandaron allá porque era un problema para los demás, era un estorbo para los demás. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, porque ya los traía locos yo hablándoles de Cristo que murió y que resucitó, que se entregaran a Él. Y mira lo que dice el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oiga esto, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí yo quiero que ponga mucha atención, porque nos han envuelto las cosas y nos han dado a comer muchas cosas que no son la palabra de Dios. Cuando dice ahí, ¿qué es lo último que le leí? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué más dice? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y hay enseñadores que dicen, el apóstol Juan estaba el día domingo por la mañana, como decimos nosotros en la escuela dominical. No, hermanos. Para que se dé una idea, ya se lo dije hace un rato. Yo calculo que el 80 o el 85% o el 90% del libro de Apocalipsis tiene que ver con los juicios que vienen a este mundo, a la gente incrédula y desobediente. Yo considero que del 80 al 90% a poco de lo que contiene el libro de Apocalipsis tiene que ver con la segunda venida de Cristo que todavía no ha llegado. Entonces aquí de pronto nos están presentando a un Cristo religioso, que yo le voy a decir y se va a oír mal, pero ese Cristo no lo quiero. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Es que me están presentando a Juan como un siervo de Dios que está el día domingo celebrando su servicio dominical, el día del Señor. Y déjeme decirle, hermano, no lo creo que esté diciendo que el día del Señor era el domingo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno realmente se entrega a Dios, cuando uno realmente busca a Dios con todo su corazón, ya no hay días para el Señor. Es decir, ya no es el domingo el día del Señor, o ya no es el sábado el día del Señor. A mí me da tristeza cuando hay un predicador por ahí peleando que el sábado es el día del Señor y luego otro respondiéndole que el domingo es el día del Señor. Ambos están en ignorancia, porque desde el momento que usted se hace uno con Cristo, el Cristo de la gloria está vivo en usted y se mueve hoy, se mueve mañana y se mueve de madrugada y se mueve de noche. Ojalá que me entienda. Entonces, hermano, ¿qué piensa usted? No es lo que pienso, es lo que
dice la palabra de Dios y me respalda la palabra de Dios. Lo que está diciendo ahí el apóstol Juan. Dios me reveló la segunda venida de Cristo. Dios me reveló lo que le va a suceder a este mundo cuando Cristo venga, porque ahí usted lo va a descubrir en todo el libro de Apocalipsis, todos los juicios que vienen a este mundo. Por lo tanto, Juan no estaba diciendo, yo estaba muy tranquilo ahí debajo de una palmera un día domingo, muy tranquilo. Juan no estaba ya de vacaciones, hermanos. A Juan lo sacaron de entre la sociedad y lo llevaron a una isla a tenerlo apartado porque era un estorbo, era un problema. No había persona que se encontrara que no le hablara de Cristo. No había un grupo de personas que estuvieran por ahí que no se les metiera y les testificara de Cristo. Por eso era un estorbo y por eso lo echaron allá a la isla. Y que no me vengan a vender a un apóstol Juan religioso que solo los domingos tenía un servicio especial y tenía el servicio en la mañana y ya por la tarde andaba por ahí comiendo cocos. No, hermano, perdóneme, pero no es así. Dice, yo estaba en el Espíritu. Y acuérdese de esto. La Biblia lo dice bien claro, que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo y debemos sentir como siente Cristo y debemos hablar como habla Cristo y debemos buscar las cosas de Dios como las buscaba Cristo. ¿Me va entendiendo, hermano? Y desde el momento que nosotros creemos en Cristo, ¿cuánto hace que creímos en Cristo? Hace un montón. Desde el momento que nosotros creímos en Cristo, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Y no me diga usted que el Espíritu Santo está de acuerdo en que nosotros estemos ciertos días en la iglesia. Hermano, hermana, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero a veces que no le permitimos que haga nada. Decimos, Señor, gracias porque soy el templo del Espíritu Santo, pero yo solamente voy los domingos, los miércoles y los viernes a la iglesia. Y los demás días, no, esos son los días que yo voy. Y no lo sacan de ahí, y no la sacan de ahí. ¿Y por qué no la sacan? No, porque estableció que esos días son los que van a la iglesia. Y el Espíritu, pregúnteles a los primeros cristianos. El Espíritu Santo tenía a los primeros cristianos todos los días en la iglesia. Todos los días en la iglesia. Allá iban Pedro y Juan a orar a las 9 de la mañana. Allá a las 9 de la mañana fue cuando el Espíritu Santo levantó al cojo que estaba allá en la puerta del templo La Hermosa. Si no haya sido por aquellos locos que se dejaban mover por el Espíritu Santo, aquel cojo se hubiera quedado cojo toda su vida. Pero por causa de aquellos dos locos, por causa de aquellos dos que tenían en serio las cosas de Dios, por causa de aquellos dos que eran los que tenían al Espíritu Santo en ellos y ellos eran templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los movió al templo a la hora de la oración y ellos no sabían que el Señor iba a levantar al cojo, que siempre lo veían ahí, pero ahora el Señor lo iba a levantar y Pedro y Juan no lo sabían. Y llegaron a donde estaba el cojo a la entrada del templo y el cojo como siempre pidiendo limosna y les pidió una limosna y seguro que Pedro y Juan buscaron a ver qué le daban. Qué bueno que no hallaron nada. Porque si se hubieran encontrado una moneda, le dan la moneda y se pasan a orar. Pero como no tenían nada y vieron la necesidad en el cojo, se miraron el uno al otro y ahora ¿qué hacemos? Y de pronto dice el Espíritu Santo, ¿cómo que qué hacemos? Este es asunto mío. Si se pararon es para que yo actúe, no para que actúen ustedes.
Ustedes no traen nada para darle al cojo, pero yo traigo todo para el cojo. Y en eso sintieron la unción del Espíritu Santo y le dijeron al cojo, mirándolo a los ojos: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por eso te digo, hermano, hermana, algo puede suceder en esta noche en tu vida y en mi vida. Algo puede suceder y algo tiene que suceder. Yo los amo a todos ustedes y les entiendo cuando me dicen: hermano Rodríguez, lo quisiéramos ver en la iglesia. Aunque esté enfermito, hermano Rodríguez, véngase. Nada más esté sentadito por ahí, nada más con que lo veamos ahí. ¿Para qué me quieren sentadito ahí si no puedo hacer nada? Que vengan los que pueden predicar. Y si yo no puedo, no vengo. Pero el día que vengo, vengo a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, espero que entiendas lo que el Señor nos quiere dar aquí. Grábese esto, nos vamos a meter en esto y ahí vamos a terminar. Que descubramos al otro Cristo. Hay veces que yo digo cosas que yo creo que muchos hermanos no me entienden o me critican, porque yo digo: hay un Cristo para los pecadores y hay un Cristo para los creyentes. Hermano, que no es el mismo. No, porque el que no conoce a Cristo necesita al Cristo que murió y que resucitó. Necesita que le hablemos de que es pecador, que Dios quiere perdonarle sus pecados y que Dios envió a su Hijo al sacrificio para que el pecador pudiera tener comunión con Él. Hasta ahí, hasta donde Cristo muere y resucita, ese es el Cristo de los pecadores. ¿Cuántos han creído en Cristo a todo esto de los que estamos aquí? Una vez más, ¿cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Para usted ya es el otro Cristo. Este del que estamos hablando hoy. Dice la palabra de Dios, cuando usted tenga tiempo, lea por allá en la segunda de Corintios capítulo 5. Y dice: si nosotros conocimos a Cristo según la carne, si nosotros conocimos a Cristo según la tradición, si nosotros conocimos a Cristo según la historia, si nosotros conocimos a Cristo según la religión, ya no lo conozcamos así. Ay, Señor, ¿y entonces cómo? Porque el Cristo de los cristianos dice: el que es de Cristo, un espíritu es con él. O sea, cuando tú crees en Cristo, te haces uno con Cristo. Ese Cristo glorificado. Cuando tú crees en Cristo, no estás creyendo nada más en el Cristo que andaba caminando en esta tierra. Cuando tú crees en Cristo, no estás creyendo solamente en el Cristo que murió. Cuando tú crees en Cristo, no estás creyendo solamente en el Cristo que resucitó. Porque Cristo no solamente murió y resucitó, acuérdate que también se fue a la gloria. Y en la gloria está sentado, fíjate bien, en todo el poder de Dios. Tiene todo el poder de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. De manera que en el momento que tú y yo creemos en Cristo, ese Cristo glorificado, no el Cristo que andaba en esta tierra, no el Cristo que murió, no el Cristo que resucitó, sino el Cristo que está en gloria, se hace uno contigo. Y ese Cristo se mueve en ti, y ese Cristo hace las obras a través de ti. Entonces, mi hermano, no es el mismo Cristo. Tú y yo ya conocimos al Cristo que murió para perdonarnos, creímos en Él, recibimos el perdón de los pecados. Pero Cristo que murió también resucitó.
Y porque Él resucitó, tú puedes tener la nueva vida espiritual. Porque Cristo resucitó, tú puedes tener al Espíritu Santo. Acuérdate de lo que dijo la mujer samaritana allá. Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Y el Señor Jesús le dijo: mujer, la hora viene. O sea, ahora que yo estoy aquí, ahora que voy a morir, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Y cómo es adorar a Dios en espíritu? Es que tú no adoras, adora el Espíritu en ti. Porque tú y yo, fíjate bien lo que te voy a decir, tú y yo, usted y yo, hermanita, que nacimos de Adán y Eva, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Tú y yo, hermano, tú y yo, por causa de la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, aunque quisiéramos hacer algo bueno, no lo podemos hacer, porque esa naturaleza no nos permite, se opone. Entonces necesitamos al Cristo glorificado en nosotros para que Él sea el que haga todas las cosas. Por eso Pablo dijo allá en Romanos, acuérdate, capítulo 8, versículo 15, hemos recibido el Espíritu que nos ha adoptado, y ese Espíritu en nosotros es el que habla, es el que nos hace decir: Abba, Padre. ¿Sí me entiendes, hermano? Tú y yo somos inútiles, tú y yo somos incapaces, tú y yo no conocemos nada de lo espiritual. Es el Espíritu Santo que viene a ti, que viene a mí, el que nos revela, el que nos guía, el que nos dirige. Eso es servir a Dios en espíritu y verdad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Me van entendiendo? Gloria a Dios. Le voy a pedir que ponga mucha atención. Leamos el resto de ahí de Juan capítulo 1. ¿Se recuerda qué estaba diciendo el apóstol Juan? En el capítulo 4, Juan dice: alguien me dijo, sube a la gloria. Alguien me dijo, está abierta la gloria, métete. Alguien me dijo, se abrió la puerta de la gloria, métete. Y Juan dice: era la misma voz que yo había escuchado antes. Y yo te dije: aquí es el mismo Cristo el que le da la orden a Juan que se adentre en la gloria de Dios. Y lo que vamos a estar descubriendo en estos momentos es al Cristo con el cual andamos desde que creemos en Él. Que no hayamos andado con Él es porque no lo conocíamos, pero hoy lo vamos a conocer. Mira qué precioso. Dice así: gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Voy a continuar y comenzar desde ahí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Oye lo que dice aquí: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Una vez más, no vayas a pensar que el apóstol Juan está diciendo que él estaba muy inspirado espiritualmente el día domingo, como la mayoría de nosotros religiosos acá en estos días, que creemos que el día domingo es el día más importante.
Y el día domingo nos arreglamos muy guapos y el día domingo no faltamos. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. No, hermanos, estamos equivocados. Andamos caminando por otro lado. ¿Sabes qué dijo el apóstol Juan? Dice, de pronto yo fui tomado por el Espíritu Santo. De pronto sentí algo muy especial de parte de Dios, una bendición especial. De pronto me tomó el Espíritu como el Espíritu tomaba a los profetas. Dice, de pronto me tomó el Espíritu y se me reveló el día del Señor, el día de la venida de Cristo. Y se me reveló el tiempo de los juicios a este mundo. Por eso, mi hermano, es importante que nos demos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Mañana o pasado mañana te voy a mostrar que en la misma gloria de Dios había un rollo. En algunas Biblias dice un libro. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en esos tiempos, cuando el apóstol Juan escribía esto, no había libros. Eran rollos, eran pergaminos. Los hacían de cuero, los hacían de algún tipo de árbol, de madera. Pero no había libros. Y la Biblia dice, ya eso lo vamos a ver mañana o pasado, que en la misma gloria de Dios, a donde Cristo llevó a Juan, el apóstol Juan vio que había un rollo, un pergamino, donde se escribían las escrituras. Y eso lo vamos a ver para la próxima oportunidad, porque en la Biblia dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que se supone que era Dios el Padre, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un rollo. Y dice un ángel que no había quien abriera, que no había quien tomara ese rollo, y que ese rollo estaba sellado con 7 sellos. Anteriormente, un documento, ahora se hace una hoja tamaño oficio y le ponen un sello metálico ahí o alguno con tinta, pero entonces era un escrito en un rollo, y cuando ya le daban la vuelta al rollo con la última parte de la hoja, ahí le ponían un pedazo de cera caliente, un poco de cera caliente, y ahí le ponían el sello del gobierno del rey o del anillo del rey, y el que violara aquel sello tenía muchos problemas. Y acá, hermanos, dice que había un rollo en la mano del que estaba sentado en el trono, que se supone que era Dios el Padre, y que viene Cristo y que toma el rollo de la mano derecha del Padre. Y ahí es donde muchos luego se van por otro lado, porque ya están mirando a Dios el Padre con un cuerpo como el nuestro. Pero mi hermano, el mismo Cristo dijo allá en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no tiene forma corporal como yo. Y si Dios no tiene forma corporal como yo, entonces no tiene una mano derecha. Entonces, para poder interpretar la mano derecha de Dios, es el poder de Dios. Luego vamos a ver eso por allá en Isaías 52. Dice que Dios le mostró su poder, su brazo a las naciones. Y yo les digo, mi padre me mostraba su poder. Mi padre era chiquito, pero tenía unos brazotes así. Y le decía yo, papá, ¿y por qué puede usted cortar ese árbol tan grande? ¿Y por qué puede usted? Una vez íbamos pasando un puente
un puente que se mecía así, porque se ataba allá y se ataba al otro lado del río, y así se mecía. Y nosotros llevábamos un burro. ¿Y usted cree que el burro quería pasar? No, hombre, cuando vio que se mecía aquello, no, hombre, que no quería pasar. ¿Sabes qué hizo mi papá? Se metió por detrás del burro y se lo echó al hombro y se pasó con todo y burro al otro lado. Y era chiquito así mi padre. Y yo le decía, esa vez le dije, papá, ¿y cómo le hizo? Y se sube la camisa y dice, mira, hijo, una bolota aquí que tenía. Y así dice Dios allá en Isaías 52:10, véalo. Dice, le mostró a los hombres su brazo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, aquí podemos terminar con esto. ¿Se recuerda qué es lo que vimos aquí? Gloria a Dios. Dice en el verso 10, yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese Cristo Juan no lo conocía. Oyó la voz de Cristo como una trompeta que sonaba con todo su poder. Era la voz del Cristo que ahora tú y yo conocemos. Por eso vale la pena conocer al Cristo glorificado y no seguir con el Cristo religioso, sino conocer al Cristo glorificado. Mira, aquí vamos a terminar. Mira lo que dice acá. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Era la voz de Cristo. Era una voz muy diferente a la que él había escuchado de Cristo y decía, yo soy el alfa y la omega. Eso solamente lo dijo Dios allá en Isaías. Yo soy el primero y el último. Y dice aquí el mismo Cristo que habló con aquella voz potente, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí nombra los lugares donde estaban las iglesias. Pero mira, gózate con lo que dice el verso 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Por eso te digo, a veces las traducciones no son correctas. Porque ¿cómo vas a ver una voz? Tú no puedes ver una voz. Y ahí dice, me volví para ver la voz. Debería de decir, me volví para ver a aquel que me estaba hablando con aquella potencia. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, dice Juan. ¿Qué dice? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Un día de estos te voy a hablar de eso. ¿Qué más? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan vio al mismo Cristo. Pero ¿qué más dice? Vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y está mirando al Cristo glorificado. ¿Y qué más? Como nieve. Oye, y sus ojos como llama de fuego. Esto tiene que ver con la ira de Dios. Sigue. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Algo más. Refulgentes como en un horno. Oye, la voz de Cristo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Y qué más? Tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los mensajeros de las iglesias. Luego te hablo de ellos. ¿Qué más? De su boca salía una espada. Esto tiene que ver con el juicio de Dios. ¿Qué más? Aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol. ¿Qué quiere decir? Que no podía ver su rostro como lo veía antes. Solo veía un resplandor.
que emanaba la persona del Señor. Quería ver al Señor y solo veía un resplandor. ¿Y qué más? Oye, cuando resplandece en su fuerza, resplandecía, había un resplandor, la gloria de Dios en Cristo. ¿Y qué más dice enseguida? Oye, cuando le vi, cuando pude darme cuenta que era el Cristo que yo conocía, cuando le vi, caí como muerto. ¡Ay, Dios! Cuando le vi, dice Juan, cuando pude apreciar lo que ahora era el Cristo que yo había conocido, ya no supe más. Caí como muerto. Dicen, en mi tierra dio el viejazo. Cayó, azotó, decimos allá. ¿Se da cuenta, hermano? Juan era tan cercano al Señor que en una oportunidad, cuando la Santa Cena, estaba recargado en el pecho del Señor. Y ahora cuando lo ve y lo reconoce como el Cristo glorificado, apenas puede darse una idea de cómo es ahora y cae como muerto. Y luego el Señor le dice algo. ¿Qué le dice? No temas, Juanito. Yo soy el primero y el último. No temas, Juanito. Yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy Juan. No temas, estoy contigo, aquí voy. Ese es el Cristo con el cual caminamos tú y yo, iglesia, en esta noche. Cosas grandes y maravillosas suceden cuando podemos descubrir a este Cristo glorificado. Oh, bendito Dios, ponte de pie, iglesia, y vamos a buscar al Dios que vive y reina para siempre. Ese Cristo glorificado está en medio nuestro en esta noche. Ese Cristo glorificado se puede manifestar a tu vida, hermano, hermana, y déjame decirte, tú puedes caer como cayó el apóstol Juan, pero puedes caer porque el Señor te toca por causa de tus enfermedades, de tus problemas, de tus dificultades. Pero cuando el Señor te hable como le habló a Juan y ponga su mano sobre ti, te diga, no temas, soy yo, estoy contigo, no temas, me estás conociendo como realmente yo soy para ti. Habla con el Señor en esta hora. Hay algo especial en esta noche. El Señor quiere darse a conocer. El Señor quiere revelarse a ti, hermano, hermana. Hay algo hermoso, acuérdate. Al apóstol Juan se le abrió la gloria de Dios para que pudiera contemplar la gloria del Señor. Y se abrió la gloria de Dios para darle ánimo a la iglesia que pasaba por luchas y tribulaciones. Hermano, hermana que estás aquí, tú y yo que formamos la iglesia del Señor en estos días, tenemos muchas cosas que recibir de parte de Dios. En esta noche el poder de Dios se va a manifestar. Solamente necesita Dios fe en ese hombre o en esa mujer que viene por una bendición de su parte.